Seguimos enfrentando muchos tipos de crisis. Tener crisis en nuestras vidas no es nada nuevo, pero sabemos que en esos momentos de crisis siempre hay momentos de incertidumbre. Inclusive podemos estar vulnerables y pensar que no hay un futuro claro. No es un secreto que cuando estamos en estos momentos de crisis existe un nivel de estrés. Para algunos ha aumentado este nivel. Sin embargo, no siempre este estrés es negativo. ¿Cómo podemos identificar qué tipo de estrés estamos viviendo en este momento y cómo podemos canalizarlo adecuadamente? Mucho gusto, amigos. Encantadas de estar aquí reunidas desde Liderazgo Hispanoamericano. Queremos invitarte a que te quedes a esta charla que te hemos estado anunciando ya por varias semanas el día de hoy. Vamos a estar hablando de este tema súper interesante para todos nosotros, inclusive por los tiempos que estamos viviendo. Vamos a hablar contigo de estas herramientas prácticas que te van a permitir canalizar el estrés. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a ayudar a entender un poco más de este tema y realmente pues estamos muy emocionadas de poder compartirlo contigo a través de esta plataforma. Esta charla es para todos aquellos que sentimos que tenemos esa responsabilidad con nosotros mismos, con nuestras familias, con los grupos que nos rodean, con las organizaciones a las que pertenecemos y que estamos dispuestos a ser parte de la diferencia. Así que si tú eres uno de ellos, quédate porque esta charla que vamos a tener te va a interesar muchísimo y te va a ayudar mucho para la estrategia que tengas para mejorar tus resultados. Te invitamos a que nos des comentarios, recibir comentarios o si tienes preguntas, los unas a esta charla. Así que bueno, sin más ni más, pues yo soy Liana, los estoy saludando a ustedes desde la ciudad de Miami. Tengo conmigo aquí a Carolina. Carolina, ¿cómo estás? Ahí. Hola. ¿Cómo andas, Liana? ¿Cómo estás, Natalia? Marisa, qué lindo verlas de nuevo, como todos los miércoles. Divino en Uruguay, frío en este momento, pero bueno, acá muy calentita en esta reunión tan linda y bueno, para hablar de temas tan importantes. Gracias, Carolina. También nos acompaña hoy pues nuestra invitada especial, que más adelante les voy a contar un poquito más de ella, Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Yo muy bien y bueno, también encantada de poder estar aquí con ustedes. Igualmente como tú, Liana, estoy también desde lo que es la Florida, entonces, bueno, muy contenta. Qué rico tenerte aquí, Natalia. Muchas gracias. Y Maritza, ¿cómo estás? Hola, hola a todos y hola amigos, gracias por acompañarnos. Los invitamos para que puedan escuchar esta información de tanto valor que les hemos preparado con mucho cariño. Gracias, Maritza. Y bueno, pues sin más preámbulo, yo los voy a dejar a ustedes con Natalia para que comencemos a profundizar un poco en este tema. Bueno, gracias, Liana. Y bueno, definitivamente esto del estrés es un tema que pues nos está afectando a todos en estos momentos a nivel mundial. Pero lo que sí quiero que entendamos es que el estrés es algo inevitable, ya que es una reacción que todos los seres humanos estamos diseñados a producir ante lo que son las demandas o las exigencias del entorno. Pero pues hay formas en las que podemos manejarlo y bueno, hoy vamos a ver algunas de esas formas. Primero que todo, quiero que entendamos que hay diferentes tipos de estrés. Hay desde el crónico, desde el postraumático, pero hoy nos vamos a enfocar en el más común y ese se llama el estrés agudo. El estrés agudo es normalmente producido debido a situaciones tensionantes. Y aunque el estrés se produce pues por eventos o situaciones, también lo que puede impactar a la producción del estrés es los pensamientos, sobre todo de carácter negativo. Entonces, lo que pensamos, las cosas que nos decimos a nosotros mismos tienen un impacto en el estrés. Y esto, pues, de igual forma puede llegar a impactar nuestra productividad. Entonces, bueno, déjenme darles un ejemplo, un escenario a lo que me refiero con esto. Digamos Liana. Entonces, ella está en su oficina, trabajando, enfocada en lo que tiene que estar haciendo. Y de un momento a otro comienza a pensar en un proyecto que tiene de aquí a un año con un cliente.
Entonces Liana se pone a pensar, ¿será que me va a alcanzar el tiempo? ¿Será que le va a gustar al cliente esto que estoy haciendo? Una cosa tras la otra. Entonces, lo que Liana hizo en ese momento, primero fue proyectarse al futuro y segundo, se desenfocó y comenzó a llenarse de pensamientos principalmente debilitantes. Entonces, esto lo único que conlleva es a bajar su nivel de rendimiento o de productividad. Entonces, ¿qué sería la solución a esto? La solución a esto sería poder reconocer esas señales, poder reconocer, en ese caso, digamos, esos pensamientos. ¿Qué me está produciendo a mí ese estrés para poderlo canalizar correctamente? Digamos en mi caso, a mí el estrés tiene el poder, el potencial también lo puede tener si no lo controlo, de bloquearme. Y un ejemplo para mí es parecido al ejemplo que acabo de poner y es, yo puedo estar trabajando en algo, puedo estar haciendo una cosa enfocada y de un momento a otro comienzo con los pensamientos, las cosas que tengo que hacer o lo que me queda por terminar o una cosa, la otra. Entonces me di cuenta que para mí es clave enfocarme en el presente. No en lo que voy a hacer de aquí a media hora o en una hora. Si quiero terminar lo que estoy haciendo, en lo que estoy trabajando, me tengo que enfocar en el presente. Clave. Porque entonces, ¿qué es lo que a mí me produce ese estrés? Me produce ansiedad. Esa es mi señal. La ansiedad. Pero entonces, ¿yo qué es lo que hice? La forma mía o la forma en la que yo utilizo para canalizar esa ansiedad es que la utilizo como motivador. Y me explico a qué me refiero con eso. Sobre todo, digamos, en proyectos personales, a nivel personal, yo lo que tiendo es como a quererlos, los pospongo, de pronto luego los termino porque ahora tengo algo pues que considero que es más importante y bueno, entonces los tiendo, ¿no?, a mover esos proyectos personales. Entonces, lo que eso me produce es la ansiedad. Entonces, esa es mi señal, que estoy estresada, que tengo estrés, empecé a producir esa ansiedad. De la forma en que yo aprendí a canalizar esa ansiedad, entonces, es utilizándola como motivador. Me explico. En el momento en que yo siento, digamos, en ese momento que tengo que hacer eso y que no lo puedo hacer y empiezo a sentir esa ansiedad, es tanto como las ganas de querer deshacerme de ella y de querer ya poder terminar con esa ansiedad que me mueve a querer hacer el proyecto. Y ya sea o lo comienzo o me pongo a hacerlo y lo termino para poderme deshacer de esa ansiedad. Entonces, para mí, esa ansiedad es como ese motivador, eso me mueve a querer hacer eso. Entonces, la mejor forma, yo creo que para todos en general, sería reconocer esas señales. ¿Qué son esas señales que todos desarrollamos? Normalmente son de carácter físico. Liana tiene señales, Carolina, Marisa, todos tenemos algún tipo de manifestación. Algunas de esas señales pueden ser agotamiento, pueden ser pérdida del apetito, pensamientos depresivos. En mi caso, pues la ansiedad. Entonces, están todas estas señales que una vez las reconocemos es el primer paso a poder canalizar, ¿no?, nuestro estrés correctamente. Y una de las cosas que yo creo que podemos hacer de esas técnicas y que podemos aplicar, que todos podríamos aplicar y de las que todos nos podríamos beneficiar, es poner las cosas en perspectiva. ¿A qué me refiero con eso? La mayoría de las situaciones o de los problemas que vivimos, no todos, obviamente, porque hay excepciones, la salud, la muerte de un ser querido, o sea, esas son cosas que se nos salen de las manos. Pero muchas de las situaciones, a la final, son pasajeras. Una pregunta que nos podemos hacer para ver si eso se aplica o no. Esto es lo que estoy viviendo en este momento. ¿Va a estar en mi vida? ¿Va a impactar mi vida de aquí a un año? O mejor aún, de aquí a 6 meses. La mayoría de las veces la respuesta va a ser no.
esto que estoy viviendo no va a trascender, no va a impactar mi vida a largo plazo. Entonces, ¿qué tanto vale la pena en verdad estarme estresando, estarme llenando de pensamientos debilitantes, estarme no desenfocando, impactando mi productividad en estos momentos si sé que esto no va a tener trascendencia, esto no va a pasar de ahí, ¿no? De ese momento. Entonces, es poner, definitivamente, esa es una forma de la que todos podemos poner en práctica constantemente, diría yo. Pero en el aspecto físico, uno de los métodos que yo utilizo es el ejercicio. El ejercicio físico es uno de los mejores métodos para ayudar con lo que son el estrés. Nos ayuda, es un método para manejar los efectos tanto físicos como emocionales del estrés. Entonces, ¿yo qué hago? Salgo a correr, ya sea temprano en la madrugada, a un parque, a la playa, cuando puedo. No siempre lo hago, pero cuando puedo lo hago. Ir a un gimnasio. La verdad, en estos momentos no hay gimnasios. O sea, en estos momentos con lo de la pandemia hay que ser realistas. No pude volver al gimnasio y no es algo que quisiera tampoco. Me sentiría muy cómoda yendo a un gimnasio así lo abrieran. Pero ¿qué sí hago? Y todos tenemos esto. En nuestros teléfonos tenemos aplicaciones. Hay aplicaciones que muchas de ellas son gratis, que podemos utilizar para hacer ejercicio. Y eso yo personalmente es lo que hago. Tengo mi aplicación, me programo, pongo mi tiempo, saco mi tiempo, ya sea media hora, ya sean 20 minutos, ya sea 45 minutos, lo que sea, y le dedico a ese tiempo al ejercicio. No será todos los días, pero lo hago cuando puedo. Pero le dedico, intencionalmente saco ese tiempo para el ejercicio. Porque es algo de verdad que todos podemos hacer dependiendo de nuestra edad, dependiendo de nuestro estado de salud. Algún tipo de ejercicio podemos hacer. Todos nos podemos beneficiar de eso. El ejercicio también nos puede ayudar a descargar el estrés ya acumulado. O sea que de verdad que todos nos podemos beneficiar de eso. Y bueno, entonces esas serían unas de las formas en las que yo manejo el estrés para ayudarme a mantener la productividad. Muchas gracias, Natalia. Imagínate, wow, que este es un tema poderosísimo, un tema súper, súper interesante. Definitivamente, de todos estos puntos que tú has tocado, hay varios que me llaman muchísimo la atención y pienso que no solo para nosotras, sino todos aquellos que nos están acompañando en esta charla, estas sugerencias prácticas que nos hacen son maravillosas. Es una de las cosas que a mí me encanta, es uno de los regalos que mis hijas me han dado, el que más adoro, porque con este aparatico que yo tengo puesto, él me hace el favor de decirme, es hora de pararte, es hora de caminar, por favor respira, por favor respira, por favor párate, por favor. Y adoro porque me ocurre que paso largos periodos de tiempo en una misma posición debido a mi trabajo, ¿verdad? A las charlas y todo esto, entonces hay momentos en que se me pasa y él me está diciendo, párate, que tremendo, tremendo, muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que es un tema que nos ha impactado muchísimo que estamos tratando y que a través de la vida hemos podido enfrentar y algunas de nosotros pues tenemos experiencia en esto. Así que yo le voy a pasar la voz a nuestra coach, Carolina, que nos está acompañando en el día de hoy, porque compártenos, Carolina, qué es lo que te ha ayudado a ti en este tema tan interesante que estamos charlando hoy. Estás sin volumen, permíteme. Ahí sí. Hola, ahí estoy. Te escuchamos, sí, te escuchamos. Que es súper interesante lo que dice Natalia con respecto al ejercicio físico, porque sin duda de que cuando estamos súper estresados hay como una carga, ¿no? Que tenemos adentro y que qué bueno que es como liberarla hacia afuera físicamente también. Para mí puntualmente sé que me va a apoyar mucho, lo voy a poner en práctica porque yo soy muy mental y yo trato todo muy desde la mentalidad, entonces creo que el ejercicio físico me va a venir bárbaro. En mi caso, para manejar el estrés, a ver, el estrés yo lo visualizo como el significado que nosotros le damos a un evento que está sucediendo en nuestra vida. Y nosotros tenemos un poder que es el poder de la elección.
y todas las personas lo tenemos. Nosotros podemos elegir el significado que le atribuimos a un evento. Claro que no es tan fácil, ¿verdad? Porque hay situaciones que nos agarran desprovisto, digamos, de soluciones en el momento, que nos sorprenden y tendemos como a reaccionar a veces por configuración, ¿no? Como acción-reacción y a defenderme de lo que me está pasando. Entonces, eso nos genera el estrés, porque tendemos por configuración a darle un significado negativo a lo que nos está sucediendo. Entonces, esto me hizo acordar a una situación que vivimos con mi esposo. Nosotros tenemos una empresa juntos, y durante la pandemia a él se le ocurrió la idea de que nosotros presentáramos nuestra empresa a un concurso, que había un llamado para un concurso, lo cual significaba que, bueno, que yo tuviera muchísimo trabajo para generar ese contenido, además de la recopilación de datos y papeles administrativos y cosas que habían que hacer que me iban a llevar muchísimo tiempo. En este momento, con los 5 niños en casa, con la empresa que la estamos empezando a mover post pandemia, bueno, mi trabajo y todo este proyecto nuevo, yo venía como dilatando esa situación. Hasta que en un momento me dijo, Caro, ¿qué pasa? ¿Por qué no querés presentar la empresa? Y yo le dije, pero ¿en qué momento querés que lo haga? ¿Cuándo querés que lo haga? Y empecé como a reaccionar a una situación que a mí me sorprendió también mi reacción, ¿no? Y entonces él me dice, pero Caro, ¿por qué estás enojada? No, yo no estoy enojada. Escúchate, me dice. Y qué importante es recibir ese feedback, sobre todo de la gente que nos ama. Cuando él me dijo, escúchate, en ese momento fue el espejo que necesitaba, y me di cuenta de que evidentemente estaba actuando por configuración de vuelta, que esa situación que tenía un deadline, una fecha para terminarse, más todos mis compromisos, me estaba generando a mí un estrés que evidentemente no lo estaba pudiendo manejar. Y lo peor que me pueden decir es que estoy enojada, porque yo soy de las personas que me levanto con alegría, hago todo para vivir de manera feliz, estoy siempre transmitiendo buena onda, entonces que me digas que estoy enojada es como que fallaste. Entonces recibo eso y digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que esta situación está dejando en claro? ¿Qué es lo que está revelando? Y acá viene mi tip. Earl Nightingale dice que nosotros nos convertimos en aquello que pensamos. Nosotros nos convertimos en aquello que pensamos. Y acá vuelvo al principio, a la elección. ¿Qué estoy eligiendo pensar? ¿En qué estoy eligiendo enfocarme? ¿Qué significado le estoy atribuyendo a ese hecho que está en este momento sucediendo? Entonces yo me di cuenta que yo no estaba eligiendo por el lado positivo, no estaba eligiendo el agradecimiento. Y acá viene lo que les quiero transmitir. Cada vez que yo me enfrento en situaciones complicadas y situaciones que ya sé que me van a traer mucho estrés y no quiero entrar en esa situación, tengo la lucidez, no siempre como me sucedió en esta vez, en esta oportunidad, y eso fue un gran aprendizaje para mí, pero tengo generalmente la lucidez de pensar, ok, ¿qué es lo que esta situación me va a permitir? ¿Qué es lo que esta situación o atravesar esta situación va a traer en mi vida? ¿Cuál es el beneficio quizás de someterme en un trabajo que me va a generar un montón de estrés porque tengo un deadline que cumplir, porque tengo que además continuar con todos mis compromisos, porque la vida sigue y hay cosas que no puedo dejar por hacer esto, o sea que ya sé que embarcarme en este proyecto me va a traer una situación de mucho estrés? Bueno, pero ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? Porque a lo mejor lo que tengo que hacer es estirarme un poquito y saber de que solamente estoy dispuesta a atravesar esta crisis o este estrés si visualizo que hay un beneficio para mí, para la empresa, en este caso era para la empresa. Y por otro lado, ¿qué es lo que esta situación me está revelando de mi carácter? Ese es el agradecimiento. ¿Qué es lo que esta situación revela de mi carácter? Dar gracias es algo que tendemos a hacer siempre después. Ahora, si nosotros podemos pensar, ok, como en su momento sucedió, gracias, Fito, por darme ese feedback, porque me di cuenta de que me faltaba gratitud. Porque me di cuenta de que en realidad lo que esto revela es que el miedo que yo tengo es a que los deadlines me sobrepasen, no cumplir con mi trabajo de manera eficiente, como a mí me gusta hacerlo, no cumplir con mi palabra en las cosas que yo tengo asumidas, y lo que requiero es un poco más de orden. Lo que requiero es revisar mi agenda, lo que requiero es ver, bueno, cómo hago para poder hacer esto de la mejor manera. Pero
si no visualizo que esto que me está pasando está revelando algo que no estoy teniendo resuelto, entonces tampoco lo puedo manejar, porque no podemos manejar aquellas cosas que no nos damos cuenta que nos pasan, ¿verdad? Entonces, saber que cada hecho tiene un significado, que debemos de enfocarnos en ese significado desde el lado positivo. ¿Qué es lo que esto va a permitir en mi vida, en el trabajo? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Y qué es lo que esto me permite para mí, en lo que soy yo, persona, y como carácter? ¿Cuál es el aprendizaje? Realmente, si nosotros lo enfocamos desde ese lugar, yo creo que el estrés empieza a ser manejable. Bueno, les termino la historia rapidito. ¿Qué sucedió? Bueno, organicé muchísimo más mi agenda, pudimos presentar, llegamos con el deadline y bueno, ya estamos todavía a la espera. Qué lindo, Carolita, qué lindo, muchísimas gracias. Muy poderoso ese punto, ¿verdad? Y muy profundo. Me encanta eso que dices, tenemos que dar gracias inclusive antes de que haya eso que estamos visualizando, ¿verdad? Qué lindo, me quedo mucho con eso. Yo me imagino que ustedes también, Natalia y Maritza, han sentido que este punto de cómo podemos manejar el estrés, ¿verdad? Estar agradecidos. A mí personalmente es una de las cosas que me llena muchísimo cada día. Es algo que practico desde hace muchísimos años y la perspectiva es maravillosa. Muchísimas gracias, Carolina. De verdad que muy lindo, amigos, ustedes que nos están observando. Tomen nota, esto está poderosísimo. Esta es una de esas charlas que valdría la pena escuchar varias veces. Y bueno, antes de seguir en la charla y hablarles un poco más de esto que nosotras hemos encontrado, nos está ayudando con este tema del estrés, yo les quiero hablar un poquito de Natalia. Natalia es una coach certificada, muy linda ella, aceptó la invitación de Liderazgo Hispanoamericano porque se une a la visión de nosotros de adicionar valor a los líderes hispanos alrededor del mundo. Ella se ha certificado en la Federación Internacional de Coaching y su enfoque es la productividad. Sus estudios los ha hecho en la Universidad de Miami, donde pues ella, como al comienzo nos dijo, ella reside aquí en Miami. Y ella como coach en esta área de la productividad tiene el objetivo de facilitar y apoyar a cada persona a lograr esos niveles más altos de rendimiento por medio de maximizar ese potencial que todos tenemos y poder de esa manera generar esos cambios sustanciales y sostenibles para el progreso tanto como de la persona como del ambiente al que pertenece, ¿verdad? Esas empresas y esas organizaciones. Así que es un honor para nosotros, Natalia, tenerte aquí en Liderazgo Hispanoamericano. Y igualmente quiero, para quienes no conozcan a Carolina, que ya lleva acompañándonos un ratito en Liderazgo Hispanoamericano, y también muy linda aceptó nuestra invitación. Ella pues es una comunicadora social y una empresaria, madre, esposa, como nos ha contado, que bueno, que tiene una gran experiencia empresarial y ya ha sido también actriz y profesional en esta parte de audiovisual, inclusive tiene experiencia en el cine, en el teatro, en la televisión y ha participado pues en una gran cantidad de grupos con este perfil totalmente creativo, ¿verdad? Pero ella también es coach, es entrenadora, es conferencista, es también miembro de la organización de liderazgo a nivel mundial de la organización de John Maxwell, y ella pues tiene ese llamado, ¿verdad? En ayudarnos a alcanzar esa vida que todos podemos lograr y esos sueños que todos tenemos, ¿verdad? Así que bueno, si ustedes quieren comunicarse con ellas muy amablemente nos van a dejar unos enlaces para que podamos estar en contacto con ellas aquí en estas presentaciones. Y bueno, pues amigos, yo también en este tema del estrés he encontrado un elemento, ¿verdad? Que a mí me ha ayudado muchísimo a través de las experiencias que he tenido en la vida, porque pues como lo hemos hablado varias veces, esta no es la primera sesión de crisis que hemos tenido, ni tampoco va a ser la última, ¿verdad? Yo creo que existen diferentes maneras en que nosotros observamos el estrés, en la que aprendemos del estrés. Y yo pienso que una de las cosas más profundas que podemos hacer es poder darle un sentido a este estrés, ¿verdad? A poder darle un sentido para que alcancemos la perspectiva correcta, ¿verdad? Yo sé que hay muchos tipos de experiencias que podemos tener, muchos tipos de aprendizajes
que podemos tener a través de estas experiencias y situaciones difíciles que tenemos en la vida. Pero la verdad es que si no estamos dispuestos a detenernos, ¿verdad? A tener esa pausa, ese momento de reflexión y permitir que este aprendizaje nos alcance, pues la verdad es que no va a suceder. Así que este punto que yo quiero compartir con ustedes es que tomar esa pausa para reflexionar tiene un gran poder. Y la verdad es que existen muchísimos beneficios que yo les pudiera hablar a ustedes, no solo desde mi punto de vista personal, sino también como mentor, como coach ejecutivo, pudiera hablarles de grandes beneficios que yo he encontrado de practicar la reflexión, de detenernos y practicar la reflexión. Pero el día de hoy voy a hablar solamente de dos con ustedes, que yo estoy segura, ¿verdad? Les va a ayudar muchísimo. Y una de estas situaciones estresantes, ¿verdad? Que yo he vivido en los últimos años, que me va a ayudar a hablarles a ustedes de este tema, pues fue la decisión que tomó una de mis hijas de unirse a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Ella tiene una carrera militar y pertenece aquí al Army. No les puedo negar que cuando me enteré de esta decisión que ella tomó, la verdad es que mi nivel de estrés tomó grandes proporciones y todos los estreses que ustedes, todos los números de todos los estreses creo que pasaron por mí, tomó grandes niveles de proporciones, como muy bien lo explicó Natalia. Fue de esos niveles de estrés que realmente pues estaba afectando mi vida, ¿saben? Y pues uno de los elementos que a mí realmente me ayudó, en este caso en particular, ¿verdad? Porque mi hija pues estaba siguiendo su carrera militar y fue una decisión que ella tomó. Para mí fue realmente poder detenerme, ¿verdad? Poder detenerme y enfocarme en qué manera podía yo convertir esta situación o esta experiencia en algo que me diera la perspectiva correcta, ¿verdad? La gente dice que tener experiencias es la mejor maestra y la verdad es que no estoy muy de acuerdo con eso, porque la experiencia, si fuera así, tenemos innumerable cantidad de experiencias todos los días, pues wow, qué sabios seríamos, ¿verdad? Pero no es así. La verdad es que si nosotros no nos detenemos a tener ese tiempo de reflexión, no va a suceder, porque todas las personas tienen durante todos los días cantidades impresionantes de estrés, de situaciones positivas, negativas, de situaciones inesperadas. Pero ¿qué pasa? Que si la persona no tiene ese proceso de entendimiento a qué fue lo que sucedió, qué es lo que está pasando, de observarse a sí mismo y de detenerse, realmente no le va a dar la perspectiva adecuada y de nada sirven esas experiencias. Se van a seguir pasando tus días, situaciones, y tú de esto no has aprendido nada ni te has detenido a entender qué es lo que tiene para ti, ¿verdad? Así que cuando yo reflexioné, ¿verdad? Me tuve que detener y tuve que reflexionar de qué manera esta decisión que tomó mi hija me estaba afectando, de qué manera podía yo cambiar mi perspectiva y cuál era el papel que me correspondía como madre. ¿Saben una cosa? Yo comento aquí, esto es algo personal, pero yo lo comento, para mí la reflexión a través de todos estos años es también un momento de oración para mí, ¿verdad? Y eso es por la creencia personal que yo tengo en la fe. Y soy una persona que cuando reflexiona, ora, y la verdad es que a través de este proceso pude encontrar la perspectiva correcta, cuál era mi papel como madre con mi hija, qué era lo que yo tenía que hacer, ¿verdad? En mi caso, se convirtió en entender que yo debería apoyarla y estar en el momento en que ella me necesitara y respetar la decisión que ella había tomado, ¿verdad? Tener más perspectiva de lo que significaba, no para mí, sino para mi hija, el concepto de voy a sacrificar mi vida por otros, voy a sacrificar mi vida por esta nación, soy un líder de servicio y estoy dispuesta a sacrificar cosas que para mí pues no eran muy lejanas, que es prácticamente lo que yo también soy, un líder de servicio. Así que bueno, pues yo pude tener ese momento de una perspectiva correcta y estar allí. Ahora, el segundo beneficio que les quiero compartir rápidamente, porque yo sé que no tenemos mucho tiempo en todo esto, es que nosotros tenemos que comenzar
a reflexionar para poder confirmar la reflexión en momentos de estrés, de crisis, es una herramienta poderosísima y esto lo hablo más desde el punto de vista, no tanto como madre, como persona, sino como coach. Quiero decirte que si tú te detienes y reflexionas, estás ayudándote a confirmar si estás caminando o no el camino correcto, si estás tomando el paso correcto. Mira, ¿sabes una cosa? ¿De qué te sirve tener tantas actividades? ¿De qué te sirve hacer tantas cosas si ellas no están enfocadas hacia donde tú debes enfocarte? Si tú no estás utilizando toda esta energía y todas estas actividades hacia la meta que tienes, hacia el logro que deseas, hacia los resultados que quieres ver en tu vida, yo honestamente te quiero decir que estás perdiendo tu tiempo. Probablemente le estás haciendo perder el tiempo a muchas personas que están alrededor tuyo. Y que la verdad es que estás teniendo una gran pérdida de recursos y de material importante que pertenece a tu vida, ¿verdad? Entonces, no puede existir, entre otras cosas te digo, ¿verdad? Que es uno de los temas que a mí más me apasiona, que ustedes siempre me escuchan hablar de este tema a través de estos medios. No existen planes ni existen estrategias que tú tengas si no te detienes a reflexionar si eso realmente está funcionando o no. La verdad es que tú puedes perder fácilmente 5, 10 años de tu vida insistiendo en hacer algo de cierta manera y no te has dado cuenta que no es lo que debes hacer o que no debes hacerlo de esa manera. Y fácilmente se te van 5 o 10 años de la vida y ni cuenta te diste porque el tiempo vuela. Así que he llegado yo a la conclusión de que nosotros no sabemos lo que no sabemos. Así de sencillo. Tú no sabes lo que no sabes. ¿Y cómo puedes llegar a enterarte de lo que está sucediendo? Es necesario detenernos, es necesario tener ese momento de reflexión y entender si debemos cambiar el curso o no. Una de las grandes ventajas que tenemos cuando reflexionamos es que tú comienzas a tener ese sentir, ¿verdad? De que hay algo que no está funcionando bien, de que hay algo que no está correcto, de que esto como que no me suena bien, porque todos tenemos un alto nivel de conciencia, ya sea que solamente reflexiones, y te voy a decir cómo hacerlo, o que ores, ¿verdad? En ese momento, el ser humano tiene esa capacidad de tener ese sentir cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Yo te lo aseguro, si te detienes y reflexionas, vas a tener ese sentir. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, verdad? ¿De qué manera podemos hacer para reflexionar y llegar a ese punto? Por ejemplo, que yo llegué con mi hija de no solo tener la perspectiva correcta, sino también de poder escuchar a través de innumerables veces que ella me ha manifestado a mí que ese papel que tengo yo en su vida, más que de madre como amiga, pues ha sido la diferencia en muchos momentos para ella, ese rol. Encontré la perspectiva correcta y he podido superar. ¿Qué podemos hacer como líderes, verdad? Con esta responsabilidad que tenemos de liderarnos a nosotros mismos y de ser parte de la solución y no parte del problema. Una de las cosas que yo te digo que debes hacer, 2 cosas te voy a decir bien prácticas para que hagas. La primera es encuentra el lugar. Tiene que haber un lugar físico que tú asocies para ese momento de reflexión. Puede ser coger un asiento y ponerlo en una esquina, o de pronto tú tienes suficiente espacio y es un cuarto que tienes en tu casa que puedes dedicar a ese momento. Cuando tú entres a ese cuarto, ese es tu santuario, o puede ser tu escritorio, o puede ser quizás un momento de tiempo en cuando la familia no estén todos por ahí y tú te sientes en ese lugar que a ti te encanta y nadie te interrumpe. Busca el lugar, tiene que haber un lugar físico para que hagas. Lo otro que te quiero sugerir para que hagas es que cuando reflexiones, hazte preguntas. La pregunta tiene un gran poder y esto te lo digo con el entendimiento que tengo como coach ejecutivo de haber observado personas que han pasado por sesiones conmigo y que han tenido una gran transformación, que yo también lo he tenido en mi momento. Nosotros los coaches también tenemos coaches. Hay preguntas que a mí me han hecho, que han cambiado mi vida. Y hay preguntas que yo me he hecho que han cambiado mi perspectiva y que han cambiado mi forma de ver las cosas. Así que hazte esas preguntas poderosas o preguntas sencillas, ¿verdad? O sea,
¿está esto realmente ayudándome a mí y a las personas que quiero influenciar? ¿Es esto algo que yo debo hacer? ¿Es importante para mí? ¿Para quién es importante, verdad? Si se trata de algo específico, o puedes hacerte inclusive preguntas de carácter general. ¿Qué es lo que deseo lograr? ¿De qué manera puedo yo mejorar las cosas en este momento? Como decía muy bien Carolina, ¿qué pregunta tengo yo que hacerme para poder mantener el agradecimiento que debo tener? Mientras te mantengas vivo, tienes muchísimas cosas por las que debes agradecer. ¿Qué pregunta debemos hacernos para poder enfocarnos correctamente, para inspirarnos a nosotros mismos hacia lo que debemos lograr, verdad? Una pregunta tan sencilla como, ¿esto me está dando la satisfacción que yo deseo? ¿Qué es lo que yo deseo que sea satisfactorio en mi vida, verdad? Ahora, lo que yo sugiero, claro, porque soy un coach, te sugiero es que no lo hagas solo.Nosotros los coaches te ayudamos, ¿verdad? En estos procesos tenemos las preguntas correctas, sabemos cuál es la pregunta que te tienes que hacer, porque quiero cerrar mi parte de la charla con esto. Mira, no hay nada más importante en la vida que tú tengas claridad en cuál es tu siguiente paso. Tener la perspectiva correcta y tener la claridad en tu siguiente paso, muchachos, eso es oro en la vida de cualquier persona. Así que bueno, yo le quiero pasar la voz en este momento a mi gran amiga y compañera que nos está acompañando en este momento desde Costa Rica, desde San José, Costa Rica, Marisa, pero no sin antes, para quienes no la conocen, un poquito decirles que ella es una gran amiga, un gran mentor. Ella es una gran líder que vivió mucho tiempo aquí en los Estados Unidos, pero ella tiene una visión de poder alcanzar líderes alrededor del mundo, y bajo esa visión ella regresó a su país, Costa Rica, en donde ella ayuda a desarrollar líderes y es una gran seguidora y amante del sistema, de la naturaleza. Ella sabe mucho de medicina y nos ayuda siempre con sus consejos que ella tiene, aparte de que pues es una experta lingüista y también nos adiciona muchísimo valor en el conocimiento que tiene de los idiomas. Maritza, ella desarrolla sistemas de negocios del siglo XXI, y si ustedes quieren saber un poco más de oportunidades de negocios, pueden hablar con Maritza. Y bueno, Maritza, pues yo te dejo la voz a ti y luego vamos todas a charlar un poco si tenemos alguna otra opinión de esto que hemos compartido. Muchísimas gracias por esa presentación, Liana. Muchas gracias a Natalia, a Carolina también por su participación tan valiosa, y a Liana, por supuesto. Muchas gracias. Y pues para los que no conozcan a la doctora Liana Sáenz, ella, como lo ha mencionado, ella es directora ejecutiva de la Organización de Liderazgo de John Maxwell, la organización de mayor impacto en el área de liderazgo a nivel mundial. Ella colombiana, reside en los Estados Unidos hace aproximadamente unos 25 años, autora del libro Leadership and Culture, Liderazgo y Cultura. Ella es oradora, ella le aporta valor a las organizaciones en el área de productividad y desarrollo personal, y también a los individuos. Así que, pues, aparte de eso, la doctora Liana Sáenz es la fundadora de esta plataforma Liderazgo Hispanoamericano, que fue creada con el deseo de aportarle valor a las personas que son parte de esta visión. Muchísimas gracias a Liana por todo lo que, por todo tu aporte. Bueno, y para concluir, y no alargar mucho esta presentación, pues les quería compartir un par de puntitos y preguntarnos, ¿cómo podemos mantener una mentalidad positiva en tiempos de crisis? Y yo lo que pienso es que la única manera es hacerlo con intencionalidad, determinándonos a lograrlo. Si nosotros le damos valor a mantener nuestra sanidad y nuestro equilibrio, porque estamos hoy en día bombardeados de tanta negatividad, y hay personas que están pegadas a los televisores y teniendo conversaciones que solo están alimentando toda esa carga negativa, ¿verdad? Y aumentando ese estrés, por supuesto, así como hablaba Natalia de la importancia de los pensamientos. Pues nosotros somos el resultado de lo que le estamos poniendo a la mente y a los sentidos, ¿no? Nosotros hemos
desgraciadamente hemos estado como humanidad permitiendo la propagación de una energía cargada de negatividad durante meses. Esta energía lo que hace es crear un tremendo estrés colectivo, pánico, impotencia, paralización. He visto como la gente pelea y discute más fácilmente con otras personas. En lugar, yo más bien le digo a la gente, es una época que más bien deberíamos de estar propagando más amor, pero en realidad ese estrés que se está fomentando tanto en la humanidad hoy en día está haciendo que más bien haya más división y más discusiones entre las personas. Y eso, pues, en mi punto de vista no es lo ideal de lo que como yo visualizo la humanidad unida, apoyándose, ¿no? Esta energía, pues, no permite que avancemos, pienso yo. Todo se estanca. Y bien sabemos que, ¿qué pasa cuando hay un agua estancada? Salen las plagas, ¿verdad? Cuando las cosas están estancadas. Así mismo pasa con nosotros como personas y a nuestro nivel energético también. Pero hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar de esta situación. Entonces, ¿no será mejor trabajar en lo que sí podemos controlar? Identificarlo. Todos sabemos que nosotros y todo lo que vive tiene una carga energética. Nosotros lo hemos experimentado. Tal vez a veces no lo pensamos mucho, pero por ejemplo, cuando estamos enamorados, nos gusta alguien, sentimos mariposas en el estómago, ¿verdad? Cuando estamos enojados, con mucho estrés, nuestras relaciones son más conflictivas. La gente siente eso y tal vez nosotros podemos estar tranquilos, pero puede entrar una persona con una carga energética negativa de estrés. Ya sentimos nosotros eso. Nosotros somos personas energéticas, pero no siempre prestamos atención a lo que emitimos ni a lo que nos exponemos. Y eso es algo muy importante a lo que nosotros le tenemos que prestar atención, tomando en cuenta, por supuesto, los puntos que cada una de ellas compartió ahora, como los pensamientos, el agradecimiento, el enfoque que habló Liana también. Yo creo que tratar de crear una energía positiva en nuestra vida, en la medida de lo posible, nos permite tener mayor claridad de mente, un mayor equilibrio y mayor paz. Pero eso se hace, como lo dije anteriormente, solamente con intencionalidad. Porque hay gente como que se deleita en lo negativo. Pues tratemos de hacer lo opuesto, más bien. Busquemos, tratemos de prestar atención, identificar cuando nosotros estamos emitiendo esa carga negativa. Y hoy deseo brevemente decirles que para mí 2 puntos claves para mantener una mentalidad positiva durante estos tiempos de crisis son, primero, velar por nuestras actitudes, o sea, guardar nuestro corazón y nuestra mente. Y ahorita les voy a explicar un poquito sobre a lo que me refiero. Y el segundo punto es velar por nuestro bienestar físico, nuestro bienestar emocional, mental, afectivo y financiero. Ahora, ¿a qué me refiero con velar de nuestras actitudes, guardar nuestro corazón, nuestra mente? Eso es lo que siempre hablo mucho, la asociación, ¿verdad? O sea, si nosotros estamos compartiendo o exponiéndonos a conversaciones negativas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a terminar? Sintiéndonos mal, sintiéndonos estresados, emitiendo una carga negativa a las personas. Es importante que nosotros tengamos esas antenitas bien puestas y cuando estamos en una situación a la que nos estamos exponiendo a conversaciones negativas, deprimentes, donde la gente está haciendo excusas, donde está quejando, que están promoviendo desesperanza, división, odio, que nos apartemos, aprendamos a apartarnos. O tal vez dar una palabra opuesta, o sea, cambiarle el rumbo a la conversación de ser posible para lo positivo, para las posibilidades, traer el enfoque a las soluciones y no a los problemas.
Pues eso yo creo que es algo muy importante, una estrategia importante para nosotros velar, cuidar nuestras actitudes, nuestro corazón y nuestra mente. Lo otro que también les estaba comentando es cómo podemos velar por nuestro bienestar físico, emocional, mental, afectivo, financiero. Todas esas son áreas importantes que podrían generar un nivel grande de estrés, especialmente en esta época. Entonces, creo que es importante tener esas áreas identificadas. ¿Cuál es mi nivel de control en esas áreas? ¿Qué puedo hacer? Qué importante es pensar diferente. Como dicen en inglés, out of the box, fuera de la caja. Es una expresión en inglés. A veces queremos que las cosas se hacen de una manera y solo así. Pero creo que esto es una etapa muy importante en la que nosotros deberíamos de analizar cómo puedo yo asegurarme, por ejemplo, de mi estabilidad económica, porque hay una gran inestabilidad económica en muchas personas, en muchas sociedades, en muchos países. ¿Qué puedo hacer yo diferente para asegurar la estabilidad económica de mi familia, por ejemplo, a mí, a mi futuro, empoderarme en esa área? ¿Cómo puedo yo fomentar un equilibrio emocional, mental, afectivo? No descuidar áreas importantes de nuestra vida, que todas estas áreas son muy, muy importantes para tener un control sano de cualquier situación que nos pueda causar un estrés. Y al igual que pues Natalia lo expresaba ahora, la actividad física es tan importante. Yo he tenido el hábito de asistir al gimnasio también, igual que Natalia, de hace muchos, muchos años. Y han habido ocasiones que yo he salido del trabajo cansadísima, y digo, ay, no quiero ir al gimnasio, estoy tan cansada, pero como que me obligo y luego salgo con una gran energía y con una actitud diferente. Y eso es muy cierto, la actividad física es esencial para no solo nuestra calidad de vida, nuestra apariencia física, no, es algo también mental. Eso así eliminamos toxinas y nos da energía y nos da ayuda a tener una actitud más positiva. Así que los insto a tomar estos puntos en cuenta. No son complicados, son sencillos. Si si quieren hablar con alguna de nosotras con relación a alguno de estos puntos, pues bienvenidos, nos pueden contactar acá a través del Liderazgo Hispanoamericano y con muchísimo gusto les podemos dar ideas de cómo podrían ayudarse a mejorar en esas áreas y tener un control más sano y un mayor equilibrio en estos tiempos de crisis en que hay tanto estrés colectivo. Así que bueno, esa es mi participación. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Nuestro deseo siempre, como siempre lo decimos, es ser agentes de cambio en la sociedad y aportarles valor a cada uno de ustedes que nos acompañan en nuestras transmisiones. Tenemos nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos a ver, tenemos ya 3 años de videos con información de videos que hemos ido haciendo a lo largo de estos 3 años con el deseo de aportarles valor. Así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todas nuestras compañeras, Liana, Carolina y Natalia por su aporte en esta transmisión. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Maritza. Natalia, no sé si te quieres despedir. Carolina, ¿quieren despedirse? ¿Hay algo que quisieran aumentar, decir para despedirse? Bueno, primero que todo, sí, de verdad que lo que hablamos, lo que se habló, todas ustedes, un aporte grandísimo. Todas esas formas, de verdad que son fáciles de aplicar. Y bueno, encantada una vez más de poder haber compartido con ustedes acá. Y bueno, ya eso sería entonces por ahora unas de las tantas formas en las que podemos ayudar con eso del estrés. Y bueno, una vez más, gracias. Me encantó haber compartido con ustedes en esta plataforma. A ti, Natalia, gracias por la invitación. Carolina, muchas gracias que estuviste acompañándonos hoy también.
Sí, el rescato, una cosita de lo que decía ahora Marisa, que bueno, que me hizo acordar algo que está en las escrituras, échale leña al fuego y tendrás una fogata mayor. Qué importante es tener ese momento de decir, bueno, ¿en qué me estoy enfocando, no? Porque la mentalidad positiva sin duda que es muy importante, y bueno, todo lo que hemos hablado, el momento de la reflexión, y sobre todo, como vos decías, Liana, también el encontrar un lugar específico, ¿no? Que es algo que subestimamos, pero qué importante también que es. Gracias a todas, siempre porque bueno, es maravilloso, es un honor para mí poder participar de este espacio tan lindo que añade valor a muchas personas. Gracias a las personas que lo miran, y bueno, y esperemos que también que ellos nos sugieran cuáles son los temas que les gustaría que pudiéramos abordar para poder apoyarlos de la mejor manera. Un placer conocerte, Nati, y bueno, seguimos en contacto.